¿Cómo es el transporte de esta fitohormona? Dice, la auxina no se transporta a través del tejido vascular, sino a través de células de parénquima que se encuentran en contacto con los haces vasculares. El movimiento es lento, de 1 centímetro por hora, y es polar. Se mueve en sentido basipétalo, quiere decir del ápice, de la punta del árbol, hacia lo que es la base. Y aquí tenemos una imagen, ¿sí? Donde tenemos el cordón del haz vascular. Esto sería, digamos, xilema y floema, pero la auxina, como anteriormente se describió, se transporta a través de las células del parénquima que están alrededor de lo que es el haz vascular. Por eso aquí las indicaciones con las flechas de cómo es que se transporta la auxina y a través de qué tipo de tejido. Principales procesos regulados por las auxinas. Dice la inducción de la división celular, elongación del tallo, dominancia apical, inducción de enraizamiento, diferenciación del tejido vascular, desarrollo del fruto, movimientos trópicos, doblamiento de las ramas hacia lo que es la luz, inhibe la formación de la zona de abscisión en la base de las hojas, flores y frutos. Y aquí un punto importante, cuando las auxinas se difunden del ápice a la base de estimulan la elongación celular y la diferenciación del tejido vascular. Esto es, ayuda a la formación a lo que es xilema y floema, ¿sí? Entonces está obviamente la división celular en este punto, intervienen las auxinas también en este proceso, lo que es la elongación celular, la diferenciación y con ello pues obviamente la diferenciación de lo que sería el tejido vascular. Dice auxinas y elongación celular. La célula vegetal es como un globo que se puede inflar. Dice el protoplasto rodeado por una cubierta de pared celular, o sea, esto es que es rígida, se expande por la presión hidrostática que ejerce la vacuola. De alguna forma ya habíamos comentado cómo es la expansión celular, cómo es de que justamente la vacuola se empieza a llenar de solutos, ¿sí? Y con eso se empieza a crecer. Para que esto ocurra, la presión hidrostática se requiere que la vacuola acumule solutos, lo que acabo de mencionar, reduzca la energía libre. A través de acarreadores en las membranas se requieren energía de la respiración, de esto es del ATP, y se bombean solutos a la vacuola, una reducción de energía. Al reducirse la energía libre del agua en la vacuola, ingresa agua a esta por un fenómeno osmótico, creando presión de turgencia en la célula. Esto es, se empieza a inflar lo que es la célula. Entonces recordemos que en nuestras clases pasadas mencionábamos de que, pues bueno, tenemos la célula. Dentro de la célula tenemos lo que es la vacuola, ¿sí? Y también mencionábamos de que en la vacuola se generan presiones de turgencia. Incluso estas presiones de turgencia aquí se menciona que pueden ser hasta 3 veces más que un neumático. Generalmente, ¿a cuántas libras estiman ustedes que se infla un neumático? A 30, 35 libras. Entonces imagínense arriba de 90 libras es la presión que se está ejerciendo dentro de lo que es la célula. Y esa fuerza se está ejerciendo obviamente a lo que es las paredes celulares a través de la acumulación de solutos como calcio, azúcares, entre otros. Y las hormonas, la función de ellas es justamente ablandar la pared celular. Bien, ahora, la pared celular, dice, está constituida por polímeros de carbohidratos como celulosa, hemicelulosa y pectina, entre otros. La lignina también es un factor importante. Dice, este armazón de polímeros se mantiene unida
a manera de una red por medio de enlaces transversales, ¿sí?, que limitan el grado al cual la pared celular debe estirarse. Ahora, para que se produzca una elongación continua de esas células, los enlaces transversales deben continuamente romperse y retomar nuevas posiciones. Ahorita vamos a ver una imagen de lo que se está hablando aquí específicamente, de lo que son los enlaces transversales y demás, ¿sí? Pero, ¿cómo es que ocurre el ablandamiento de la pared celular? Dice, los iones de hidrógeno que se originan en el protoplasto estimulan la ruptura de los enlaces transversales de la pared celular. Estos son bombeados del citoplasma a la pared celular a través de la membrana plasmática, mediante sistemas de transporte activos. Y aquí viene lo importante. Ya, la acción de la auxina. ¿Cuál es la acción de las auxinas? Estimulan la acción de este bombeo iónico. Dice, y este bombeo requiere del ATP de la respiración. Y tenemos aquí lo que sería una gráfica, las fracciones de celulosa, ¿sí?, la fracción de hemicelulosa y las pectinas. Y lo que vemos aquí, las líneas serían lo que son los enlaces transversales y los iones de hidrógeno promovidos justamente por la acción de las auxinas. Pero esto me gustaría representarlo de esta forma para que se pueda ver mejor. Haciendo una recapitulación, entonces, tenemos una célula, ¿sí?, que es esta. Sabemos que en la acumulación de solutos en la vacuola va a ejercer una presión de turgencia en toda lo que es la célula y específicamente sobre la pared celular. Si tomamos una fracción de lo que sería la pared celular, como lo vemos aquí, ¿sí?, veremos algo parecido a esto. De aquí tenemos la lámina media, hacia un extremo tenemos una célula y hacia el otro extremo tenemos la otra célula. Y hablamos de pared primaria, pared secundaria, S1, S2, S3, pero aquí lo importante es de que cada una de estas paredes celulares están compuestas por, como se mencionaba, por celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina, entre otros. Entonces se habla también de un desplazamiento de esas capas, ¿no? Como es la celulosa, en este caso sería en este sentido, y las pectinas en este otro. Y tenemos estas líneas rojas que serían los enlaces transversales. Pero para que ocurra una ruptura de los enlaces transversales, debe que haber un bombeo de hidrógenos. Ese bombeo de hidrógenos obviamente es ocasionado por la acción de las auxinas. Y obviamente estos tienen un efecto sobre estos enlaces transversales. Entonces, con la presión de turgencia que se está generando sobre las paredes celulares, más el bombeo de hidrógeno sobre los enlaces transversales, empieza a ocurrir lo siguiente. Se empiezan a desplazar justamente estas capas de un lado al otro hasta reencontrar con nuevos enlaces, ¿sí? Aquí estos quedan sueltos, pero en principio todo esto se da en lo que es la pared celular a través de este desplazamiento, entonces, primeramente de la ruptura de los enlaces transversales y posteriormente el reacomodo de estos mismos enlaces transversales junto con la presión de turgencia de la vacuola, y de ahí se deriva entonces lo que es la elongación celular. Bien, ahora vamos a verlo, el efecto de las auxinas, pero desde el punto de vista de la dominancia apical. Y dice las auxinas y la dominancia apical. Un meristemo en crecimiento activo y los primordios foliares producen auxinas, las que inhiben la brotación de las yemas laterales. A este fenómeno se le conoce como dominancia apical. Y aquí la imagen. Vemos que hay un tallo que es el tallo principal y es el que domina justamente todo lo que es el árbol. A esto le llamamos dominancia apical, que hay un tallo, una rama que es la que sobresale de todas las demás. Entonces,
Las auxinas, ¿qué es lo que hacen? Inhiben todas las, digamos, las yemas laterales, ¿sí? Al momento de que las inhiben, obviamente evitan la brotación de ramas que puedan emerger de alguno de los lados y continuar como si fuera la rama principal. Esa es la acción justamente de las auxinas, evitar justamente que salgan más ramas alrededor como, como rama principal o en este caso evitan la dominancia. La intensidad de la dominancia apical varía con las especies. En lo que es el girasol, presenta fuerte dominancia apical ya que tiene pocas ramificaciones, ¿sí? Lo que acababa de mencionar, la acción justamente de lo que es las auxinas. El tomate, ¿sí? Muestra dominancia apical débil, por lo que se presenta un aspecto frondoso. Y vemos aquí la imagen de lo que es el tomate, ¿sí? Vemos el tallo principal y pues después a un punto hay bifurcaciones que ya definitivamente no puedes diferenciar cuál es el tallo principal, ¿sí? Y obviamente cuando hablamos de este tipo de situaciones, estamos hablando de que la dominancia apical aquí es muy débil o prácticamente no existe. ¿Esto qué quiere decir? Aquí lo que son las auxinas no tienen tanta influencia. Relevancia ecológica de las auxinas. Las yemas laterales inhibidas son una reserva de nuevas ramas que pueden crecer rápidamente para reemplazar el ápice de un tallo que haya sufrido daños. Si la yema apical es dañada o cortada por un animal o una tormenta, una yema lateral crecerá entonces y se convertirá en el tallo líder y retomará el papel de la yema apical. Estamos entonces hablando de lo que es la dominancia apical. Esta producción extra de yemas subdesarrolladas tiene un valor de supervivencia. ¿Sí? Para esto es muy importante para lo que es el árbol. En cuanto a la regulación de los niveles endógenos de auxina activa, dice los niveles hormonales en los tejidos son regulados en los tejidos vegetales por una variedad de mecanismos. ¿Cuáles son? La conjugación, la síntesis, la degradación metabólica, transporte y compartimentalización. Estos son los mecanismos por los cuales entonces es regulado los niveles endógenos de auxina. Las plantas resistentes, esto es, que no responden a la aplicación de las auxinas, incluso se han aislado mutantes, ¿sí? de lo que es la planta de tabaco y de Arabidopsis, que son resistentes a la aplicación de auxinas. Estos no responden a la aplicación de estas. Estos mutantes resistentes a auxinas son probablemente defectuosos en el receptor de auxinas en la ruta de la transducción de señales, debido a que estos mutantes presentan cantidades normales de esta hormona. Lo que mencionábamos la clase pasada. ¿Qué es más importante? La sensibilidad o la concentración. ¿Sí? Aquí tenemos plantas con concentraciones aceptables de auxinas, pero no son sensibles y por lo tanto no hay esa ruta de transducción. Estos mutantes usualmente tienen entrenudos cortos, reducida diferenciación del tejido vascular, dominancia apical disminuida y falta de respuesta trópica, esto es crecimiento a lo que es la luz. Y lo que mencionaba, ¿sí? Entonces podrá tener una muy buena concentración de auxinas la planta, pero aquí los receptores son defectuosos y obviamente estos son retenidos y por lo tanto no pueden seguir la ruta de transducción de señales para dar una respuesta específica. Las auxinas estimulan la actividad del procambium, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del procambium, estamos hablando de la formación de los tejidos de conducción, lo que es xilema y floema.
Entonces, las observaciones sobre la diferenciación del xilema han mostrado que los primordios foliares estimulan la diferenciación en la banda de células del procambio que diferencian el xilema.